Vamos a estar charlando con una doctora, la doctora Mari Kohler. Ella es médica paliativista, además es coordinadora de la red de cuidados paliativos de la provincia de Río Negro, porque precisamente hoy a la mañana se publicó en el boletín oficial la ley 27.678 de cuidados paliativos, una ley que se viene pidiendo y se viene trabajando desde hace algunos años. Pero todo esto lo vamos a charlar y vamos a dejar que ella nos dé las explicaciones que corresponden. Doctora Mari Kohler, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Bien, muy bien. Gracias por llamar. No, por favor, muchísimas gracias a usted por, bueno, después de trabajar durante todo el día, concedernos estos minutos para poder charlar un tema tan importante, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes. Siempre viene muy bien poder hablar de estos temas con la comunidad y con los medios de comunicación, Sí, para sí, que todos sepan de qué se trata. Exacto, exactamente. La idea es esa, ¿no? Estuve pegándole una leída a la ley, A la ley. recientemente aprobada y promulgada, Sí. y hay lo que noto, lo primero que noto que es un cambio de paradigma. Ya no se habla más de enfermedad terminal, sino de enfermedad limitante para la vida o amenazante para la vida, ¿verdad? Exactamente, eso es una de las cosas muy interesantes que tiene esta ley, y por eso estamos todos y todas tan contentos y tan contentas, porque la verdad que es una ley que viene como a poner en agenda la importancia del alivio del sufrimiento, ¿no? El alivio del sufrimiento que atraviesan las personas que transitan las enfermedades que limitan la vida, y desde el momento del diagnóstico. Antes se pensaba en los cuidados paliativos como una especialidad o un modo de atender a las personas que transitaban el final de la vida, ¿no? Sí. Y ahora, digamos, desde hace un tiempo bastante importante, ya se piensan los cuidados paliativos como un abordaje que mejora la calidad de vida a través del alivio del sufrimiento en el transcurso de toda la enfermedad, ¿no? Y hay veces que las personas transitan, digamos, su enfermedad con el tratamiento médico o el tratamiento sanitario adecuado, pero los síntomas y el sufrimiento que les provocaba era como que, bueno, no tenía tanta importancia, ¿viste? Y esta ley lo que viene a hacer es justamente poner en agenda que el sufrimiento tiene que ser aliviado de la misma manera que se trata a la enfermedad que potencialmente puede limitar la vida. Por eso es tan interesante. Es decir, es una atención de la persona, del paciente, paralelo al tratamiento médico, ¿no? Con fármacos. Habitual, exactamente. Digamos, una persona puede tener una enfermedad. En general nosotros hablamos de enfermedades crónicas avanzadas y limitantes para la vida. La que se nos viene a la cabeza más rápido es el cáncer, sí, ¿cierto? El cáncer o las enfermedades renales crónicas o las enfermedades hepáticas crónicas o cardíacas crónicas, que tienen, digamos, un tratamiento médico, un tratamiento sanitario, que a veces es limitante, o sea, uno no puede avanzar más en ese tratamiento, pero que implican un enorme sufrimiento, tanto para el paciente como para la familia que acompaña a ese paciente. Y a veces pasa eso durante años. Imaginemos, por ejemplo, una persona que tiene una demencia, ¿no? Que está muchísimos años teniendo problemas al respecto de eso, que tiene deterioro, y que la familia también está atendiéndolo, pero digamos, la situación de cansancio también es muy grande, y entonces estos equipos de cuidados paliativos, que siempre son interdisciplinarios, lo que hacen es acompañar y ayudar a este proceso de, digamos, de disminuir el sufrimiento de estas personas. Por eso, lo de la ley es muy interesante, porque en realidad esto es un derecho de las personas, ¿no? Ya estaba tanto en el Código Civil como en muchas declaraciones de organizaciones internacionales, esta declaración, por decirlo de alguna manera, de que las personas tenían derecho a los cuidados paliativos. Pero tener derecho no significa que uno después efectivamente lo tenga, ¿no? Porque yo puedo tener el derecho, pero si no tengo una estructura que me responda
a ese derecho, es decir, no tengo equipos, no tengo gente que me atienda, es lo mismo que no tuviera nada. Exactamente. Entonces esta ley lo que hace es, digamos, en cierta manera obliga a los sistemas sanitarios, tanto públicos como privados, como de la seguridad social, a organizarse y poder tener y crear y generar recursos y equipos para poder responder a esta premisa, ¿no? A este nuevo paradigma, como decís vos. Exacto. Mari, los cuidados paliativos comienzan cuando la persona recibe el diagnóstico, ¿verdad? En realidad los cuidados paliativos comienzan cuando la persona los necesita, porque este es el centro de la ley. La ley y el abordaje de los cuidados paliativos está centrado en la persona, es una medicina basada en la persona. Y entonces hay personas que tal vez, digamos, transitan el tratamiento de una enfermedad grave y no tienen un sufrimiento, digamos, tan importante que les permita no llevarlo adelante bien. Viste que hay personas que hacen su tratamiento con su médico de cabecera y bueno, y lo vienen haciendo correctamente. Lo que sabemos es que aplicando el paradigma de los cuidados paliativos, es decir, acompañando mejor los síntomas que producen estas enfermedades, las personas inclusive tienen mejor adherencia a los tratamientos que tal vez hasta inclusive son potencialmente curables. Ajá. Entonces, el momento de decir en qué momento entran los cuidados paliativos es casi digamos, una cuestión que cada persona lo dice y lo decide, ¿no? Uno dice, bueno, yo no me estoy sintiendo muy bien, por ejemplo, no sé, tengo mucho dolor, o me estoy sintiendo muy triste, o estoy muy angustiada, y entonces yo se lo puedo plantear a mi médico de cabecera, y mi médico de cabecera tiene que llamar al equipo de paliativos para acompañarme, ¿viste? Claro. Entonces, y hay gente que desde el momento del diagnóstico, bueno, es una situación muy traumática, es muy difícil, y a lo mejor ahí ya lo necesita, ¿viste? Claro. Entonces es como ir artesanalmente pensando en qué momento poder acompañar mejor a las personas. Claro. Y las personas somos diferentes, entonces tenemos también un tránsito diferente. Por ahí tenemos la misma enfermedad, pero el modo de vivirla es diferente. Claro. Mari, ¿y se sabe cuál es el porcentaje de personas o de pacientes que acceden a los cuidados paliativos? Sí, la verdad que es una cifra tremenda, porque en América Latina la cifra llega a menos del 14% de las personas que lo necesitan. Ajá. Si uno lo mira al revés, es el 85% de las personas que necesitan cuidados paliativos no lo tienen. Y eso tiene que ver con que no hay desarrollo de equipos de cuidados paliativos en los sistemas sanitarios y que siempre ha sido como algo relegado, ¿no? Hay provincias que, bueno, venimos trabajando un poco mejor. Acá en la Patagonia, nosotros, digamos, tenemos un desarrollo de equipos de cuidados paliativos, tanto Río Negro como Neuquén, que es pionero en el país. Hace cerca de 20 años, o Neuquén inclusive tiene más tiempo, que hay equipos de cuidados paliativos en los sistemas públicos. Acá en Neuquén mismo hay gente que ha trabajado muchísimo para que ese desarrollo se produzca, aún sin leyes, ¿sí? Fíjate que esta ley es una ley federal, una ley nacional, pero que, bueno, hay provincias que se han desarrollado antes. Y bueno, y los ejemplos están a la vista. Tanto Neuquén como Río Negro tienen equipos en la mayoría de los hospitales, tienen equipos en los sistemas privados, digamos, con muchísima experiencia y muchísima trayectoria en el tema. Entonces, bueno, el resto, yo siempre digo lo mismo, si Río Negro puede, otras provincias también pueden. Claro. El tema es ponerle estímulo al desarrollo de esta política pública. Claro. Mari, actualmente vos sos coordinadora de 20 centros de cuidados paliativos. En realidad yo soy coordinadora del programa de cuidados paliativos de la provincia. Y el programa, en realidad, digamos, el programa son los equipos, el trabajo que tienen los equipos en los hospitales. Los cuidados paliativos en Río Negro nacieron en la ciudad de Viedma en el año 2001, y en realidad tampoco nacieron como una política pública provincial, sino que los propios integrantes de los equipos, los médicos del Hospital Sati,
empujados por la necesidad de los propios pacientes que llegaban a golpearles las puertas así, doloridos, angustiados. Bueno, empezaron a capacitarse en cuidados paliativos y ellos mismos empujaron esta política pública, se transformó en una política pública, se hicieron cursos de capacitación para muchos agentes de salud, para casi 300 agentes de salud en el año 2006, de toda la provincia, que después fueron ellos, cada uno de estos agentes, yo misma inclusive, fuimos después los que fuimos armando equipos en el resto de los hospitales de la provincia, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos 4 hospitales grandes de complejidad 6, el hospital de Viedma, el hospital de Roca, el de Cipolletti y el de Bariloche, y después hay otros hospitales de menor complejidad como Villa Regina, Catriel, Allen, El Bolsón, etcétera. Son 36 hospitales en total que, digamos, despacito, en el transcurso de estos años han ido generando equipos de cuidados paliativos y entonces nosotros tenemos un gran desarrollo territorial, más estructural, ¿viste? Tenemos como las leyes que nos acompañan, que no son tan buenas como estas, nosotros tenemos que actualizar nuestra ley en Río Negro, pero tenemos mucho desarrollo estructural y eso asegura una buena atención de cuidados paliativos para las personas. Claro. ¿Y tu trabajo incluye también a los equipos de cuidados paliativos de instituciones privadas? En realidad, ahora estamos intentando modificar nuestra ley para poder tener acceso también a eso, pero digamos, no es que nosotros tenemos control sobre las instituciones privadas, pero sí, digamos, específicamente sobre las públicas. Sobre las privadas y sobre las actividades que hacen las obras sociales, estamos intentando bueno, vincularnos para poder generar también acciones de calidad, porque también sabemos que este desarrollo ha sido muy fuerte en el sistema público y no tanto en el sistema privado. Entonces, bueno, ahora con la ley sí o sí vamos a tener que trabajar en conjunto. Claro. Mari, ¿los cuidados paliativos incluyen también algún tipo de acceso a la medicación de un paciente que no pueda llegar a tener? Sí, los cuidados paliativos tienen que asegurar la medicación que corresponde. Ajá, eso está previsto en esta ley. Exactamente. Es decir, nosotros no podemos hacer bien cuidados paliativos si no tenemos buen manejo de los medicamentos analgésicos. Una de las cosas que las personas tienen, casi el 90% de las personas que requieren cuidados paliativos es que tienen dolor. Y el dolor que tienen es un dolor intenso. Entonces, para el dolor intenso se utilizan medicaciones especiales, como por ejemplo los opioides, ¿no? Una de ellas es la morfina. Sí. Con la morfina hay un montón de mitos. El uso de la morfina parece que fuera solo para los últimos momentos, ¿sí? Y la morfina es un opioide aliado del tratamiento del dolor, que nosotros muchas veces lo usamos muchísimo tiempo, todo el tiempo que la persona lo necesite, claro. ¿Sí? Entonces uno necesita tener buena provisión de esa medicación, porque si no es imposible hacerlo. Claro. Mari, ¿y ustedes, a medida que avance la investigación del uso del aceite de cannabis, sí, también pueden llegar a implementarlo? Sí, hay lugares en donde se trabaja en conjunto con las organizaciones de la comunidad. Por ejemplo, Bariloche tiene muchos trabajos en eso, y en realidad el aceite de cannabis o el cannabis viene ganando terreno al respecto de la evidencia científica para el uso del dolor y para el uso de algunos otros síntomas en cuidados paliativos. Así que hace unos años todavía eso no existía, pero ahora despacito va avanzando sobre la evidencia. Viste, claro, que también hay un montón de barreras al respecto de eso. Sí, claro, hay un montón de prejuicios. Claro, muchos prejuicios y también... Bueno, ahora hay un registro nacional de pacientes que pueden acceder, así que bueno, despacito se va avanzando con eso y sí, ese es uno de los campos a explorar. ¿En qué año más o menos comenzó a florecer esto de los cuidados paliativos? Mira, es una especialidad muy nueva, tiene unos 50 años en el mundo. Los cuidados paliativos nacieron en los hospices. Los hospices son las casas de cuidado, digamos, para los pacientes que eran moribundos, ¿no? En Inglaterra, con una de nuestras ídolas, que es Cicely Saunders. Ella tenía un hospice
que, bueno, que digamos, ella fue una de las primeras que empezó a acompañar a los pacientes moribundos, y empezaron justamente en lugares alejados de los hospitales de agudos, porque lo que está claro es que los hospitales de agudos no son un ambiente adecuado para que las personas puedan despedirse de la vida, ¿no? Uh-huh. Hay como, bueno, una idea de que los mejores lugares son o el propio domicilio o, digamos, lugares en donde las personas puedan estar acompañadas por su familia y por lo que ellas desean en ese momento. Claro. Entonces, así nacieron, y por eso se relaciona siempre los cuidados paliativos al fin de vida, ¿no? Esto que vos decías, es un nuevo paradigma, no pensar en los pacientes terminales, sino pensar en que este modo de mirar a las personas, que en realidad, ¿qué tiene de diferente? Lo que tiene de diferente es que uno mira a la persona desde todos sus aspectos, sus necesidades, que son físicas, que son psicológicas, que son espirituales, que son sociales, que son económicas, claro. ¿Sí? Y entonces necesita un equipo que pueda abordar todas esas necesidades. Y bueno, y así nacieron, y así por suerte vienen creciendo, en el sentido de que a medida que va pasando el tiempo y que las enfermedades son cada vez más frecuentes porque la gente ya envejece más, digamos, el envejecimiento empuja la cantidad de personas que tienen más cantidad de enfermedades, porque la gente envejece, antes no pasaba eso, uh-huh. La gente se moría antes, y entonces es necesario aliviar el sufrimiento de más enfermedades, no solamente en el final de la vida. Claro. Ahora quería consultarte tal vez al aspecto un poco más doloroso, más traumático de este tema, que es los cuidados paliativos en la niñez, ¿no? Cuando un niño es diagnosticado con una enfermedad limitante para su vida. ¿Cómo se aborda esto? Y eso es una especialidad dentro de la especialidad, digamos. En realidad los cuidados paliativos se pueden aplicar en todas las edades, inclusive hoy se habla de cuidados paliativos perinatales también. Ajá. Porque la verdad es que la amenaza de la vida no solamente está en las personas grandes y en las personas ancianas, sino que puede estar en cualquier edad, ¿no? Y a veces ocurre la situación tan difícil de que hay una enfermedad limitante para la vida en la niñez, y entonces, bueno, se requiere tener personas especializadas en eso, ¿no? Uh-huh. El abordaje es un abordaje un poco diferente a los cuidados paliativos de adultos, porque en general son enfermedades que muchas veces transcurren muchos años, ¿no? Enfermedades degenerativas o enfermedades neurológicas, donde el niño o la niña está muy afectado, y también la familia, ¿no? A veces hay que hacer acompañamientos que son, por eso, de muchos años, uh-huh. Porque el tipo de enfermedades que tenemos en la niñez es diferente, no es tanto el cáncer, sino más bien las enfermedades neurológicas degenerativas. Claro. Y entonces eso requiere de equipos especializados. Uh-huh. Acá en Neuquén hay un equipo excelente, el equipo del Castro Rendón, que lo lidera la doctora Sandra Chacón, bueno, que trabajan excelente, y que han sido maestros y maestras de muchos de nosotros que estamos en la zona alrededor. Nosotros también tenemos en Cipolletti un equipo pediátrico específico, y también en Bariloche tenemos un equipo pediátrico específico. Uh-huh. Así que eso, digamos, el caudal de pacientes pediátricos es menor, entonces uno no requiere tener en todas partes equipos pediátricos. Claro. Mari, mientras nosotros estamos charlando, estamos viendo imágenes, fotografías a través de nuestra pantalla, y hay una que, bueno, a mí me llamó poderosamente la atención, y es la de un montón de medicamentos, de ampollas de medicamentos, que tienen los nombres escritos, se ve que por un niño o por una niña, ¿no? Esa es una historia que me pasó a mí atendiendo a un paciente que atendimos en el hospital de Cipolletti con mis compañeras enfermeras. Una noche fuimos a atender a un paciente que era un señor
que estaba solito, se había separado de su familia, de su esposa y de sus hijos, y estaba ya en el final de la vida. Y esos días la mamá con sus hijitos se trasladó a la casa de él a acompañarlo, bueno, porque se iban a despedir de la vida del papá también, ¿no? Y ella como mamá los acompañó. Entonces, bueno, nosotros estábamos haciendo todo el procedimiento digamos, de la aplicación de medicación y de dejarle la medicación preparada para las horas en las que ella lo iba a acompañar y cuando le tocaba la medicación. Y entonces me acuerdo que se acerca la chiquita, que era muy pequeña, que recién estaba empezando a escribir, y entonces me dice, yo quiero ayudar. Bueno, y entonces yo le expliqué cómo se llamaba cada una de las medicaciones y ella iba poniendo el nombre y lo puso con errores de ortografía, con un nombre erróneo, o sea, pero no importaba, digamos, porque lo que importó ahí es el acompañamiento de ella y de su mamá y de cómo ella quería que su papá se aliviara del dolor que tenía, ¿no? Claro, claro. Ella lo que quería era participar de esa situación de acompañamiento y de que el papá estuviera tranquilo. Y nosotros siempre decimos, esa es una publicación que yo escribí en mi propio muro de las redes sociales, pensando un poco en que eso es lo que nosotros creemos que son los cuidados paliativos. Es eso, es un cúmulo de un pedacito chiquitito de cositas que ayudan a que las personas se sientan bien. Esa niña seguramente le habrá quedado en el recuerdo lo que significa cuidar a una persona, cuidar a alguien que está con su vulnerabilidad alterada, con una situación de dependencia absoluta, la importancia que tiene poder aliviar el dolor y poder aliviar el sufrimiento, acariciar, abrazarlo, y eso queda en su retina para siempre, claro, digamos. Claro. Y también el modo humanístico de acercar la medicina o el sistema sanitario a las casas, ¿no? Que es un poco eso. Los cuidados paliativos lo que hacen, hoy leía una nota preciosa de Juan Carr, de Red Solidaria, que decía, esta ley lo que viene a traer es acercar la ternura a todos los días, ¿no? La ternura como ley, decía él, sí, porque sí. Es verdad, es como decir, la ley y el modo de atender es justamente la humanidad puesta al servicio de la gente, claro. Que es un poco eso lo que hacen los equipos de paliativos, sí, ¿no? Sí, sí. Y hay mucha gente que es diagnosticada con una de estas enfermedades limitantes que decide pasar sus últimos días en su casa. Dice, yo quiero pasarla con mi familia, claro. ¿No? Y no intubado tal vez en una sala de terapia o en un hospital. Exacto, porque es lo menos humano del mundo morir, claro. Ahí. Es muy poco, es muy frío, o sea, es lo más terrible de la vida tener que morir solo, lleno de caños, sí, lleno de tubos, en un lugar en donde uno no pueda estar abrazado con quien amó toda su vida, con sus perros, sus gatos, sus plantas, sus olores, sus perfumes, su música, que es lo que nosotros hacemos cuando acompañamos a morir a las personas en la casa. Digamos, las personas, hay estudios que hablan de que no hay nadie que diga prefiero morir en el hospital. Bueno, sí, hay personas que sí, que prefieren morir en el hospital porque se sienten más seguras, sí, pero la gran mayoría de la gente, claro, quiere morir en la casa. Ahora, para poder morir en una casa, uno necesita estar acompañado correctamente. Claro. Necesita tener gente que esté disponible, gente que pueda venir o que me pueda decir qué pasa si tengo alguna duda, tengo que tener un teléfono, una disponibilidad, una mirada compasiva, un acompañamiento correcto, saber qué decir y qué no decir. Muchas veces uno con lo que más trabaja es con el silencio, claro. ¿No? Porque no se necesitan muchas palabras ahí cuando ocurren estas cuestiones, ¿no? Se necesita cariño, se necesita ternura, se necesita silencio, respeto por lo que las personas sienten, y ese es un proceso que tiene sus impactos después en las personas que se quedan. Claro. Hay una
una frase muy importante y muy interesante que nosotros siempre decimos, que es de una paliativista pionera, que dice que las personas, digamos, les queda en el recuerdo la situación de fin de vida y uno recuerda a las personas y recuerda a la persona que falleció, digamos, del modo en que murió, ¿no? Entonces, si muere bien, eso queda en el recuerdo de los que lo acompañan. Claro. Por eso es muy importante esto, ¿no? El alivio de ese sufrimiento. Mari, yo te agradezco infinitamente haber aceptado charlar estos minutos conmigo. La verdad que es súper interesante, es un tema que hay que hablarlo, hay que conocerlo. Sí. Y bueno, mis felicitaciones y toda mi admiración por el trabajo tuyo y de todo el equipo que te acompaña. Sí, sobre todo de los equipos, que son muchas personas, muchas personas, ya te digo, son 22 equipos, hay casi 100 personas trabajando de esto en este mismo momento, y alguien debe estar en este momento en alguna casa con alguna guardia. Digo, es muy importante hablar de estos temas, porque también las personas necesitan saber que existe, ¿viste? Claro. Si uno no sabe que existe esto, tampoco lo pide. Claro. Es un derecho, sí, yo tengo el derecho a que me alivien el sufrimiento, pero tengo que ir a reclamarlo si no está, ¿no? Y los estados tienen que generar los espacios para que esto se produzca. Así como aún así, tenemos... te digo también... Sí. te digo que también lo que sabemos es que hasta es más económico tener equipos de cuidados paliativos domiciliarios que tener una atención en los hospitales. Ya lo sabemos, Ajá. Inclusive por evidencia y todo. Hicimos un trabajo acá con la gente de Neuquén y bueno, y eso también es así, o sea que no hay excusa ni siquiera por la cuestión del dinero. De presupuesto, claro. Así como tenemos derecho a una vida digna, también tenemos derecho a una muerte digna. Exactamente. ¿No? Mari, te mando un beso muy grande, gracias una vez más. Igualmente, Marcelo, muchas gracias por llamar. Por favor, muchas gracias a vos. Bueno, ahí estábamos, la charla que mantenemos con la doctora Mari Koller. Un legado de amor. Ella es médica paliativista, es coordinadora de los centros de cuidados paliativos de la provincia de Río Negro. Temas que todo el mundo tiene que saber, tiene que conocer.